Bueno, volviendo un poco al punto de inicio que va a dar, va a poner en énfasis a la escuela de administración. Las escuelas de administración en realidad nacen, o la primera escuela de administración que podemos encontrar, nace a partir de los primeros autores, que son todos aquellos que comenzaron a ser aplicados y a ser analizados a partir de la Revolución Industrial. La revolución industrial se da a partir del momento que se incorpora a los niveles de producción las máquinas a vapor. ¿Esto qué fue lo que generó? Generó que incorporamos trabajadores que no se cansaban, que trabajaban 24 horas y que solo dependían del mantenimiento de esa máquina. Esta máquina no comía, esta máquina no descansaba, esta máquina no cobraba un salario, sí costaba más caro, pero no costaba mensualmente un salario, y el objetivo de la revolución industrial fue generar de alguna forma la subespecialización. ¿Y por qué se llamó esta subespecialización? Porque comenzamos a dividir las actividades laborales en pequeñas actividades individuales, y que esta suma de actividades individuales comenzó a conformar un proceso de trabajo. Como en el video anterior se ha conversado, en realidad lo que hace la revolución industrial incorpora estas máquinas y logra ser mucho más eficientes. Antes, para hacer una mesa, requeríamos que un carpintero se dedique a hacer la tapa por un lado, las patas por el otro, encolarlas, clavarlas, lijarlas y pintarlas. A partir de la revolución industrial, esta serie de trabajos que uno podría subdividir para construir una mesa, se comenzaron a dividir y buscaron de alguna forma que las máquinas logren, con trabajos y actividades monótonas y repetitivas, lograr cumplir el objetivo, que era producir mayor cantidad de productos en menor cantidad de tiempo. Esta revolución industrial generó un creciente dominio de la industria por sobre la ciencia y fue de rápida, digamos, propagación, porque el avance tecnológico y el avance económico generó de que sea rentable que la utilización de las maquinarias comience a funcionar y comience a reemplazarse de alguna forma el trabajo manual y artesanal que funcionaba hasta ese momento por máquinas que producían siempre lo mismo, de manera repetitiva y creciente, siempre producían lo mismo. Se constituye acá, o nace o surge, el sistema capitalista, en el cual las personas o las fábricas que tenían mayor cantidad de capital invertido lograban ser cada vez más eficientes. Esto significó que si uno quería hacer 5 mesas simultáneas, no tenía que contratar a 5 carpinteros distintos que cada uno haga su mesa como le parecía que tenía que hacerla, sino contrató una persona que corte la madera, una persona que ensamble la madera y una persona que elige y otra que pinte. Entonces, en lugar de contratar a 5 personas, se contrataban a 4 personas, y cada una de estas personas en su espacio de trabajo, en su actividad específica, era cada vez más eficiente. Y en lugar de construir 4 mesas al terminar el periodo, se construían muchas más mesas. Y esto fue lo que generó que esta revolución industrial se propague de forma rápida por todo el mundo y logre ser una búsqueda en cuanto a la mejor y mayor cantidad de máquinas que reemplacen a los trabajadores. Si todo esto funcionaba correctamente y las máquinas funcionaban correctamente y funcionaban y hacían y generaban que las personas sean cada vez más eficientes, ¿por qué tendríamos que haber cambiado? En realidad los problemas que empezaron a surgir fue cuando las personas las tuvimos, o las personas se incorporaron en el mercado laboral y contribuían con la máquina para ser cada vez más eficientes, comenzaron los problemas vinculados a la monotonía, porque como las máquinas representaban y realizaban trabajos que eran continuos y repetitivos, las personas que trabajaban en las cadenas de producción, cada uno trabajaba en un lugar específico con un objetivo en particular. Ahí comenzaron a aparecer los problemas y la monotonía y la continuidad comenzó a generar de que las personas que trabajaban en cada una de esas actividades
comenzaron a sentirse poco útiles. Y a partir de estas escuelas fueron evolucionando. Primero, las primeras escuelas que hemos tenido, o que vamos a ver, son las escuelas clásicas con Taylor y Fayol. Evelyn Moller-Hilbert es una de las representantes femeninas dentro de estas escuelas, que después vamos a ver más adelante. Va a ser una de las pocas que ha comenzado a introducir estas actividades de medición y de eficiencia en la vida cotidiana. Comienzan a aparecer los problemas y esto genera que aparezcan las nuevas escuelas clásicas, las neoclásicas, las que comenzaron a cambiar las escuelas de administración, y luego vinieron las teorías generales de administración. En el medio de todas estas tres escuelas nosotros vamos a ver, van a encontrar que existen otra serie de escuelas de administración, pero nosotros no nos vamos a abocar a ellas, sino vamos a tomar desde la cátedra estos tres grandes grupos como para poder identificar que las escuelas de administración dieron el pie al funcionamiento actual de la distribución de las actividades dentro de una actividad sanitaria. Comienza la revolución industrial. Los primeros problemas surgen, ¿por qué? Porque la producción a escala generaba que nosotros tuviéramos que trabajar todos al mismo tiempo y siempre realizando la misma cantidad. Obviamente, como las máquinas comenzaron a reemplazar a los hombres, las únicas formas de incorporar al factor de recurso humano en la cadena de producción era copiando a la actividad que desarrollaban las máquinas. Y esto generó que la única forma que se entendía que el hombre podría entrar y participar de la cadena de producción era siendo parte de esta misma cadena, realizando actividades monótonas y repetitivas. Cuando hablamos de monótonas y repetitivas, hablamos de actividades estandarizadas, que siempre eran iguales. Cuando uno trabaja en un call center, para darles un ejemplo práctico, se va a dar cuenta que existen una serie de respuestas y una serie de frases que son siempre iguales en todas las comunicaciones telefónicas que uno pueda llegar a tener. En eso es donde nosotros hoy vemos parte de esa escuela clásica, donde se estandarizan las respuestas, y eso genera de que el operario no tenga que pensar de cómo desarrollar la actividad, sino tenga una capacitación suficiente para que siempre las mismas actividades se desarrollen de la misma forma, y luego podamos medir de alguna forma si la persona desarrolló correcta o incorrectamente esta actividad. En este momento a los hombres se los entendía como homus economicus, y estos homus economicus formaban parte de las actividades que se desarrollan en las empresas. El Taylorismo, el Fordismo, fueron aquellas actividades que comenzaron a pensar que el tiempo es dinero y comenzaron se pusieron en búsqueda de hacer cada vez más eficiente el uso de los movimientos y pusieron énfasis en las tareas que realizaban los operarios dentro de esta cadena de producción. Todos los autores que hemos nombrado, Taylor, Fayol y Lillian Evelyn Mueller-Hilbert, formaron parte de esta escuela de Taylorismo, esta escuela en la cual cada persona que trabajaba en la cadena de producción entraba y salía y siempre producía lo mismo. ¿Y esto qué generó? Que las formas o los incentivos para que las personas trabajen más o produzcan más cantidad de unidades era a través del salario. Esto fue lo que generó un cambio, porque hasta ese momento a las personas se le pagaban por carga horaria y no por lo que producían. Esto pensémoslo, en nuestras áreas, si nosotros nos pagarían por nuestras actividades y no por el tiempo transcurrido para realizar esas actividades. Los tres mayores exponentes de la escuela clásica son, por un lado, Taylor, Fayol y Lillian Evelyn Mueller. Todos ellos pusieron énfasis en las tareas, y a diferencia de ellos, Taylor fue el único que entendió que la organización podía tener 6 funciones. Una función técnica, una función contable, una función de seguridad, una comercial y una función financiera y una administrativa. Estas 6 funciones deberían desarrollarse en cualquier unidad de producción, en cualquier empresa u organización. Por otro lado, Taylor le ponía énfasis a las tareas, y Fayol era el único que le ponía énfasis a la estructura de la organización.
Taylor y Evelyn Mueller eran dos estudiosos de las actividades, dos estudiosos de la ergonometría del cuerpo, y entendían que para cada actividad existía una persona. Buscaban estandarizar herramientas y tareas, los métodos tenían que ser cortos, y buscaban que las personas en el proceso de trabajo se cansen lo menos posible. Y si nosotros logramos que las personas se cansen lo menos posible, íbamos a lograr que la persona produzca mayor cantidad de actividades. Ambos estudiaron y se concentraron en el estudio de la fatiga, en el estudio del cuerpo humano, con la particularidad que Evelyn Mueller, esto que nosotros estamos hablando, lo aplicó en las actividades cotidianas del hogar. Y esto es lo que me parece que es importante y llama la atención. Es aplicar a la vida cotidiana cómo lavar los platos, cómo barrer, cómo secar. Si uno conoce o uno sabe, uno le presta un poquito de atención, barrer tiene una técnica, secar el piso tiene otra técnica, lavar los platos tiene una técnica. Todas estas metodologías de trabajo, de hecho, las alturas de las mesadas, las alturas de las cocinas, todas están a la misma altura promedio. De hecho, las bachas donde nosotros nos lavamos la cara, la altura de las sillas tienen una altura particular y son todas muy similares, no se diferencian unas de otras, pero todas las sillas que nosotros tenemos en las aulas tienen toda la misma altura. Y si ustedes se ponen a ver, cuando ahora volvamos a la universidad, nos vamos a dar cuenta que los bancos hay más cantidad de bancos pensados y preparados para personas que son diestras que a personas que son zurdas. Y eso está pensado también en función de la estadística y la cantidad de personas que escriben con la mano derecha que con las que escriben con la mano izquierda. Y estas son las particularidades en función del estudio del cuerpo humano que buscaban evolucionar a través de generar una mejor eficiencia en el uso de los movimientos y en evitar lo máximo posible la fatiga corporal de cada uno de los trabajadores. Si todo esto funcionó bien, ¿qué fue lo que pasó? Si éramos tan eficientes, todos tenían salarios. Hay que aclarar que la escuela clásica entendía que las personas deberían cobrar en función de lo que producían. Entonces, la única forma de generar que las personas produzcan más era tener salarios que estén vinculados a la producción y no al tiempo. De vuelta, hoy lo vemos en los salarios que están asociados, están vinculados un salario básico con un salario por venta, con un salario por producción, con un salario por lo que uno genere. Un remisero cobra en función de la cantidad de viajes que haga. Cuando más viajes haga o más personas pidan por él, eso va a generar que esta persona tenga un mayor ingreso. Por otro lado, en las actividades públicas, generan que uno trabaje por carga horaria y no por producción.